poco, bueno, como saben, todos, todas, es empezar a ver casos o casos de materias completas o algún aspecto de las materias que se hizo interesante por alguna razón. Esto es idea ir tomándolos y trabajando y aprovechando. En esa misma línea estuvimos trabajando esta semana, pero Graciela Chemelo desde Matemática estuvo recuperando exámenes de matemática en el Instituto de Educación, estuvimos recuperando experiencias también de devolución de exámenes, en distintas carreras, no voy a nombrar a todas, pero estamos trabajando viendo algún aspecto de la enseñanza, algún aspecto de las producciones, algún aspecto del uso de recursos o de la construcción conceptual que hay detrás de algo, como para ir trabajando algunas cuestiones más conceptuales y en la práctica, ¿no? Y en la práctica de nosotros mismos como profesores, de todos los compañeros, de todas las disciplinas, o tratando de tomar áreas bien distintas. Así que bueno, hoy inauguramos esto de que cada instituto esté representado por una materia, algún profesor o profesora que cuente algo valioso. Estuvieron trabajando además con los referentes o los referentes de cada uno de los institutos. Y la idea es eso, es poder copiarnos, ¿no? Acá, al revés de lo que muchas veces los profesores decimos, vale la copia y todo lo que está en este momento, ¿no? Como eh, en la cima, que es cómo hacer para que los estudiantes y las estudiantes no se copien en los exámenes y en las evaluaciones. Acá pensamos lo contrario. Queremos mucha copia, queremos ver qué es de lo que nos muestran, lo que vale la pena, y aprovecharlo, porque se aprende mucho copiándose o inspirándose en lo que hacen los demás. Así que, bueno, dejo un poco la palabra entonces a mis colegas del equipo de referentes, de paso también para ir conociéndolos en cada instituto. Saben que hay 2 o 3 referentes, en general se conocen muy, bueno, algunos son muy conocidos porque somos nosotros mismos, pero hay algunos colegas que no son tan conocidos o- o no tienen tanto intercambio con algunos de los institutos, entonces también está bueno empezar a circular horizontalmente también en nuestro equipo. Así que bueno, con mucho gusto voy presentándolos o dejándoles la palabra y ustedes mismos pueden ir rodándola o vuelvo a tomar el micrófono, que saben que no me cuesta. Así que, bueno, empezamos por el Instituto de Ingeniería y Diseño. Cecilia, si querés tomar la palabra y avanzar. A mí que tampoco me cuesta mucho. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a todas, así en este nuevo encuentro de pensar juntos con el mate, ¿no? Que ya se nos hizo tradición y está buenísimo. El equipo de referentes del ITI, yo lo componemos junto con Javier, que hoy no pudo estar porque tenía otra reunión que había avisado hace bastante, pero bueno, somos 2 trabajando junto con Gustavo y con todo su equipo. Y en este caso en particular vamos a compartir una buena práctica de enseñanza, una experiencia que nos pareció y que conversamos que era relevante y que era interesante que pudieran escuchar. La tengo por ahí, ya vi que estaba en su ventanita Marcela Belani. Marcela tiene una presentación y tiene varias cosas para contarnos, Hola, así que, hola Marcela. ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Yo no le voy a robar más tiempo, le voy a dejar a ella la palabra y en todo caso después al final seguimos charlando un poquitito, ¿sí? Gracias Marcela, Bueno, antes que nada, por sumarte a esta invitación, que es súper valioso poder contar con la palabra de ustedes en primera persona en esta cursada tan particular y tan diferente a las que teníamos tradicional o originalmente. Muchas gracias de nuevo. muchas gracias por invitarme y voy a compartir pantalla, pero yo al revés que las chicas soy de muy pocas palabras. Se ve que estudié ingeniería, las palabras no son mi fuerte. Bien, entonces vamos a empezar con la presentación. La idea acá es contarles, ¿sí? La experiencia que hice en Matemática 2 utilizando un software matemático como GeoGebra. Bien, ¿para qué me queda esto que me molesta? Acá, ahí. Ahora sí.
Bien, esta, si tengo tiempo, se las comento más tarde, pero cuando empecé a analizar la presentación se hacía muy larga la primera diapositiva. Entonces empiezo desde la segunda, que es, como ustedes saben, debido a la pandemia tuvimos que pensar en un aula virtual. Y por supuesto esta aula virtual tiene que ser distinta al aula presencial. En Matemática 2, en la presencialidad, nosotros utilizamos el software GeoGebra, solamente para una unidad, que es la de sistemas de ecuaciones lineales. ¿Para qué? Para hacer una interpretación geométrica. Previamente damos el tema de matrices, y ese tema de matrices lo trabajamos en la clase buscando aplicaciones en el celular que nos permitan resolver operaciones entre matrices. Y después solemos elegir una que nos dé, o nos muestre, mejor dicho, cómo se calcula una matriz inversa, pero que nos dé todos los procedimientos a través del método de Gauss-Jordan, que muestre matriz por matriz y no que me dé solamente el resultado. ¿Sí? En el celular hay un montón de aplicaciones que te dan la operatoria entre matrices y te da el resultado, pero no te dice el cómo. ¿Sí? Y hay otras que te dice el cómo. Bueno, entonces eso es lo que hacemos nosotros en la presencialidad. Teniendo en cuenta esto, había que pensar cómo podíamos trabajar en la virtualidad. El software GeoGebra tiene, o está, mejor dicho, armado de forma tal que tiene toda una parte algebraica y tiene toda una parte geométrica. La última versión, ¿sí?, tiene varias vistas y en las cuales uno puede trabajar, ¿sí?, para hacer toda la operatoria entre matrices, y también puede trabajar, como lo veníamos haciendo en la presencialidad, con la interpretación geométrica. Entonces la idea era cómo introducir, ¿sí?, este software. Lo primero entonces que se me ocurrió fue armar como un esqueleto de las clases, de lo que quería hacer en cada clase. Pero había una idea que rondaba, que era pensarlo como si fuese un aula invertida. Todos saben que un aula invertida es cuando el docente le entrega una serie de materiales al alumno para que lo lea en su casa, y después le da una serie de actividades que tiene que hacer, y en la presencialidad se discuten esos resultados, ¿sí?, de forma tal de que uno tiene como más tiempo o puede más profundizar, porque ya hay un trabajo previo realizado por los alumnos. Teniendo en cuenta esta idea, es que armé este esqueleto de clases, ¿no?, en cuanto a la planificación del aula virtual. Entonces, en la clase 1, que sería la semana 1, que comienza los lunes a las 0 horas, el alumno iba a interactuar con un material multimedia, ¿sí?, llamado matrices. Lo llamo multimedia porque tiene texto y porque tiene videos, ¿sí?, que fueron elegidos de la red, no son videos hechos por mí. Recién en la segunda clase, ¿sí?, iba a introducir GeoGebra. Y recién en la tercera clase íbamos a hacer un encuentro virtual, en el cual entonces íbamos a discutir todas estas cuestiones. Luego, ¿sigo? Porque escuchamos las voces. Digo, luego teníamos la clase 4, que vuelvo a introducir GeoGebra, pero ahora desde un punto de vista geométrico. Las 3 clases anteriores se veía desde un punto algebraico. Otra vez el alumno tiene contacto con material multimedia relacionado con el tema sistemas de ecuaciones. Y por último, teníamos el segundo encuentro virtual para trabajar estas cuestiones. Esa fue la idea. En detalle quedó así, entonces. La clase 1, donde el alumno se encontraba con las actividades. Se decía, primera actividad, decía, interactuar con el material multimedia matrices. Segunda actividad, luego de haber trabajado con este material, hacer una serie de ejercicios que tenían que entregar.
fecha de vencimiento la semana siguiente. Y por supuesto siempre hay armado un foro de dudas e inquietudes, donde se les aclara que si hacen la consulta en el día de clase, que son los miércoles de 18 a 22, se les contesta en tiempo real, sino cuando uno ingresa a la plataforma. Bien, a partir de esto entonces, llega la clase 2, que es la semana siguiente, ¿sí? Con la entrega de estos ejercicios, que están hechos a mano. Ahora sí, aparece el software que les va a permitir hacer el cálculo directamente con él. Este software, o mejor dicho, aparece entonces en el campus directamente lo siguiente. Primera actividad, donde ellos tienen que investigar sobre GeoGebra, pero directamente cómo tienen que hacer cálculos matriciales con GeoGebra. El tema es que cuando ellos buscan GeoGebra, que ahí les doy el link, les va a aparecer 5 vistas distintas. Van a tener la vista graficadora 3D, graficadora 2D, la vista algebraica, la vista CAS, que es como una calculadora, que tiene incluida la graficadora 2D, y la graficadora 3D también tiene incluida la graficadora 2D. Entonces, la idea era que cuando ellos se enfrenten a esos 5 vistas, tengan que elegir, o sepan elegir, cuál de ellas les sirve para poder trabajar con matrices. Además les digo, en esa misma actividad, para que vayan buscando, que busquen videos, ¿sí? Videos donde se enseñe, ¿sí?, a trabajar con matrices con el GeoGebra. Obviamente este es un trabajo que ellos tienen que entregar. Y tiene una segunda parte, ¿sí?, una segunda actividad, donde ahora sí, ellos van a tener otra vez que interactuar con un material multimedia y luego hacer una serie de ejercicios, ¿sí? Una serie de ejercicios, algunos son a mano y otros les pide resolverlo con GeoGebra. Obviamente sigue el foro de dudas e inquietudes. Este material, esta entrega de ejercicios, lo tienen que hacer a la semana siguiente. Una vez que yo tengo todo ese material, entonces en la clase 3, acá tenemos en la clase 3, empieza nuestro primer encuentro virtual. En este primer encuentro virtual, la idea no es una clase expositiva, ¿sí?, sino que es justamente trabajar todos aquellos errores o aquellas dificultades que yo haya visto en los trabajos prácticos que ellos me entregaron. Desde el inicio, les cuento esto, en la materia están inscritos 25, pero desde el inicio se presentaron 15. En la clase 3 llegaron 15, los 15 estaban en esta clase 3. Los 15 habían entregado todas las actividades. Y en la cual había justamente esto, alumnos que sí estaban bien encaminados con respecto a la elección de qué le convenía, la elección del GeoGebra, qué vista le convenía más, y otros que estaban no tan encaminados. Si bien hacían los ejercicios, lo pudieron hacer, pero la elección después no les iba a servir para lo que venía. Entonces, en esta charla justamente se comentó esto, la elección del vista, cuál les convenía y cuál no. Entonces llega, ¿por qué? Esperen que voy a explicar algo más. Hasta acá, desde la clase 1, la clase 2 y la clase 3, yo necesito la parte algebraica del GeoGebra. Mientras que cuando yo ya comienzo, ¿sí?, la clase 4, voy a dejar de lado lo algebraico y me voy a ir a la interpretación geométrica del sistema de ecuaciones. Y ahí lo que más me va a servir va a ser un graficador. Entonces, ahora, ya no les pido que investiguen, sino que ahora van a tener una primera actividad que va a ser la de resolver sistemas de ecuaciones, donde en un primer ejercicio ellos van a tienen, mejor dicho,
una serie de sistemas de ecuaciones de 2×2 para resolver, y el ejercicio 2 tiene una serie de sistemas de 3×3, sistemas de ecuaciones de 3×3. Entonces, ya no les pido que lo resuelvan, pero les pongo un ejemplo, que es el que tienen en pantalla, ¿sí? Esto es lo que les aparecía en el campus. Entonces les dice, les explico en este ejemplo cómo tienen que utilizar, por ejemplo, GeoGebra, que me conviene utilizar la graficadora 3D, porque en mi ejemplo yo estoy haciendo un sistema de 3×3, y quiero entonces que vean que están representados por planos, ¿sí? Bien, entonces yo les pido que ellos resuelvan. Otra vez tienen que elegir ellos qué vista les conviene o no. Después de esta actividad viene la segunda actividad en la misma clase. Otra vez tienen que interactuar con material multimedia sobre el tema, y en este material multimedia lo que se hace es dar todos los métodos de resolución de sistemas de ecuaciones, ¿sí? Y por supuesto tienen que hacer una serie de ejercicios, ¿sí? No con GeoGebra, no se pide con GeoGebra acá, sí utilizando manualmente el método. Obviamente sigue el foro de dudas e inquietudes. Y ahora sí, llegamos a la clase 5, donde hacemos la revisión de esto y revisamos todos los trabajos nuevamente. Y en esta revisión, ¿qué fue lo que ocurrió? Los alumnos que partieron de la vista algebraica, ¿sí?, de GeoGebra, resolvieron los 2 ejercicios perfectamente. ¿Qué quiere decir perfectamente? Ellos tenían que hacer la interpretación en el plano y después en 3D, en 3 dimensiones. Entonces, con la vista algebraica lo podían hacer perfectamente, y además lo podían resolver algebraicamente. O sea, ese ejercicio estaba súper completo porque mostraba hasta el procedimiento de resolución. Después hubo otros alumnos que directamente, ¿qué hicieron? Cuando trabajaron en el plano, utilizaron la graficadora 2D. Cuando trabajaron en el espacio, trabajaron con la graficadora 3D, ¿sí? Y hubo otros, alumnos muy pocos, que directamente intentaron hacer el ejercicio 1 y el ejercicio 2 directamente con el graficador 2D. Con lo cual, no podía ver, cuando trabajaba con el sistema de 3D, que se trataban de planos. Estuvo siempre trabajando con rectas, ¿sí? Eso fue lo que se discutió en esta clase 5 con respecto al trabajo de GeoGebra, más allá de los contenidos de relaciones de sistemas de ecuaciones lineales, ¿sí? Bien. Lo que me olvidé decir también, que en cada encuentro virtual, después de esta charla que dura 2 horas, la idea es durar 2 horas, lo que se les pide y se les propone, ¿sí?, que hagan una autoevaluación. Esa autoevaluación, a ver si puedo, si se me abre algo. Ahí está. La autoevaluación es un formulario de Google Drive. Ellos seleccionan, ¿sí?, una respuesta, a veces hay más de una respuesta correcta, y se envía ese formulario. Como es una autoevaluación, en general yo no pido que me manden la resolución de los ejercicios, que lo escaneen o que saquen fotos y que lo peguen en un Word y lo pasen a un PDF y me lo manden. Cuando es la evaluación, como pasó, sí pido todo eso. Pero cuando es la autoevaluación, porque quiero que ellos vean cómo van progresando con los temas, no les pido la resolución. Sí les pedí, por ejemplo, cuando en la autoevaluación pongo algo sobre GeoGebra. En este caso, por ejemplo, en el de sistema de ecuaciones, había en la autoevaluación un ejercicio que estaba relacionado con el ejercicio anterior. El ejercicio anterior era un ejercicio que tenía un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, pero además tenía una constante K. Y les pedía hallar ese valor.
y determinar qué tipo de sistema era de acuerdo a los valores de K. Entonces, el ejercicio 6 les pedía que para él o los valores de K encontrados en el punto 5, interprete el sistema geométricamente utilizando GeoGebra, que haga una captura de pantalla, que lo adjunte en la entrega de la autoevaluación, no en el formulario, y entonces les pongo, se trata de 2 planos que se cortan en una recta, 3 planos que no se cortan, 3 planos que se cortan en un punto, o ninguna de las anteriores. Es decir, con el GeoGebra, ellos se dan cuenta qué tipo de sistema tienen, ¿sí? Y pueden analizar qué tipo de, digamos, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa con los 3 planos que están dados en el sistema? ¿Sí? Bien. Bueno, con esto termino la exposición. Eso simplemente, mostrar cómo utilizo el GeoGebra directamente en las primeras clases, en las 5 primeras clases, en toda la parte algebraica y de interpretación geométrica. Muchísimas gracias, Marcela. De nada. Una sola cosita, ¿no? Porque así Sí. ya le pasamos la voz al otro instituto. Yo la escuchaba a Marcela, ¿no? Desde el comienzo de su relato. Ella abrió diciendo, bueno, por supuesto que la clase en este contexto, al pasar a la virtualidad, tenía que ser distinta, ¿no? Cómo ese motor o esa mirada en relación a la clase al pasar a la virtualidad es lo que le permitió poder pararse desde este desafío, ¿no? De pensar un nuevo modo de organizar los contenidos, de organizar la lógica de enseñanza, de poder empezar indagando y no por medio de una explicación que requería una aplicación. Creo que eso es bien, bien potente de esta experiencia que nos comparte Marcela. Así que muchísimas gracias por abrirla con el resto del equipo. Gracias. ¿Con quién seguimos? A ver, Vero. Excelente. Patri Trevor, ¿estás bien? Estaba mal con la conexión, pero ella iba... Intento. Tú todavía tecnología, está. Estoy, ¿se escucha? Avísame, Vero, si se escucha cortito que... Perfecto. Bueno, Vamos bien. ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Son un montón, no puedo ver tantas caritas pequeñas. Vamos a presentar una actividad de Melina Puig, que es docente del taller de laboratorio 1. Meli, si estás por ahí. Meli, ¿estás por ahí? Buenas, perdón, me Meli, cuesta ¿cómo estás? prender el micrófono. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes. Bueno, Meli tiene un gran desafío que tiene y tuvo hasta ahora, que es trabajar con un taller en la virtualidad. Entonces, me parecía interesante que pudieran escuchar cómo le va encontrando la vuelta a partir de ciertas decisiones que fue tomando en esto que nos va a contar ahora. Meli, todo tuyo. Empiezo a compartir pantalla, así les Dale. muestro la actividad. Les cuento un poco, la materia se llama Taller de Laboratorio 1. Díganme por favor si pueden ver ahí la pantalla. Sí. Perfecto. Les decía, la materia se llama Taller de Laboratorio 1 y tiene la particularidad de que se dicta en un 80-90% podría decirlo, dentro del laboratorio obviamente. Entonces tuvimos que readaptarla junto con mi compañera que no está en este momento, pero suele estar, Evelina Maranzana. Déjenme ver cómo hago para poner pantalla completa. Bueno, junto con Eve tuvimos que adaptar la materia para poder dictarla de cierta manera en estas condiciones, ¿no? A ver, un segundo que no... Ahí está. Bien. Entonces, lo que pensamos para este cuatrimestre y en estas condiciones fue, en un principio, darles de entrada la teoría y la teoría la subimos de cierta manera con distintos materiales, videos asincrónicos, si queremos decirle de esa manera, o sea, nosotras grabamos el video de la clase y lo subimos, y con material bibliográfico también preparado por la cátedra, porque es muy particular lo que enseñamos y la visión que le damos a la materia. Es una materia que conjuga conocimientos de química con una parte ambiental, como para que ellos tengan una idea de cómo se trabajaría en un laboratorio ambiental si en
en el día de mañana empiezan a trabajar en un laboratorio con estas condiciones. Entonces, llegado casi la mitad de la materia, en la presencialidad tenemos una salida de campo, que obviamente no la pudimos tener, y aquí viene el ejercicio que preparamos sincrónico para hacer con ellos. Como les decía, bueno, esto es parte de lo que fui hablando, la idea del taller de laboratorio en pandemia es, dado que no los tenemos en el laboratorio y no podemos hacer las prácticas, pensamos en guiar al alumno hacia el entendimiento de lo que se hace en el laboratorio. En muchos casos hicimos que armaran como laboratorios en sus casas. Reforzamos los conocimientos que ellos tenían de química con mucha teoría, con muchos videos, y preparamos esos videos sincrónicos y la práctica sincrónica que les comentaba. Esta práctica, que es la de contaminación, que se da con la salida de campo, lo que pensamos es decirles, bueno, como no podemos salir, cuando ustedes vayan a comprar al chino, cuando vayan al supermercado, o inclusive desde la puerta de su casa, dependiendo de dónde vivan, saquen una foto de algo que les parezca que está contaminando, indiquen qué contamina, cómo contamina, y también les pedimos de alguna manera que lo relacionen con la situación de pandemia actual, como que le den una visión ambiental a la pandemia, y que nos cuenten también cómo piensan que impacta en el ambiente el trabajo en el laboratorio. Así que todo eso fue asincrónico, y de manera sincrónica lo que hicimos fue una exposición de la actividad online. Ellos hicieron una presentación individual y justificaron los prácticos que me habían entregado, que son los que están en este slide. Y llegamos a ciertas conclusiones grupales, donde la idea era que entiendan la situación ambiental básica y cómo se analiza en el laboratorio, tanto las muestras que ellos pueden tomar, como el impacto que tiene el laboratorio, insisto, en el ambiente, en condiciones de pandemia y sin pandemia, y que relacionen todo esto con lo que es la salud humana. Estas clases las grabamos en YouTube, pero además, y acá quiero hacer como un parate en lo que son las particularidades de nuestros alumnos de este cuatrimestre, muchos de ellos, por no decir la mayoría, trabajan desde el celular, o sea, toman las clases desde el celular, no tienen computadora, no tienen tablet, entonces también tuvimos que adaptarnos a esa situación, y lo que hacemos es, lo grabamos en YouTube, les ponemos el link, pero además lo incrustamos en el campus, con esta palabra incrustar, para que ellos no tengan que salir de esa página .edu y no les consuma datos. Así es como tenemos la clase con nuestros alumnos. Esto es un pedacito del video de esa clase sincrónica. Para mí es la clase que más me gustó porque puedo guiarlos, o pude guiarlos hacia el armado de esas conclusiones generales, de cierta manera, y que puedan imaginarse, lamentablemente por las condiciones actuales, cómo es, cómo llevamos el ambiente en el que ellos viven al laboratorio y cómo lo relacionamos con la salud humana. Y es la clase en la que todos terminan diciendo, entonces si pasa esto, la consecuencia es tal otra, o parten de la consecuencia y van hacia el origen de ese problema, que es un poco la idea de la clase presencial también, ir llevándolos hacia esas conclusiones, que es lo que más nos interesa que tengan a mano estos chicos. Así que eso es un poco la presentación del día de hoy, cómo usamos esta herramienta de manera sincrónica para poder, como les digo, hacer ese armado de todo lo que no están teniendo y que de cierta manera también desconocen porque no lo han visto en ninguna otra materia, ninguna de las partes salvo la base de química, y es un mundo que les resulta de alguna manera desconocido.
Bien, esa es toda la presentación que tengo. Ahí está. Gracias, Meli. Ahí no sé si Vero quiere decir algo. Voy a bajar la cámara porque escucho muy mal. Dale, Patri, aprovecha que tenés, y además puedo decir, muchas gracias a Melina, eso sí. Y ahí pedían ver un pedacito del video, yo diría avancemos y después sobre el final vemos cómo estamos de tiempo y demás. Pero Patri, te dejo. Les dejo el link del canal para que lo vean y ahí están todos los videos de todas las materias también. Bien, buenísimo. Bueno, hay muchas cosas, ¿no?, para rescatar de esta propuesta de Meli. En principio, el uso digamos, de recursos tecnológicos con el fin no solamente de producir un espacio de aprendizaje, sino también de dar cuenta y adecuar una actividad al contexto y a la situación actual, que es bastante singular, nueva, novedosa, desafiante. Construir algo así como un laboratorio en casa, en un momento dijiste, ¿no, Meli? Algo bastante difícil también y complejo de pensar. Y varias cosas para decir, pero me parece que algunos de los elementos que aparecen es cómo lograron, siguen logrando, reconfigurar la idea de la sincronía como un espacio que no necesariamente replica la clase presencial, sino que tiene ciertas singularidades propias de la virtualidad, y que de alguna forma nos permiten repensar qué entendemos por sincronía y qué entendemos por presencialidad. En función de eso, la voy a hacer más cortita, Vero, de lo que tienes pensado, porque si no nos vamos a extender un poco mucho, pero una de las cosas que sí escuchamos al comienzo del cuatrimestre es que aparecía la idea de sincronía, de encuentro sincrónico, como un espacio muy vinculado a la posibilidad de la autenticidad, de la participación espontánea y genuina de los estudiantes, ¿no? Entonces, todos decían, bueno, yo quiero hacer una clase que sea sincrónica porque es una forma de reemplazar la presencialidad. Entonces vimos que aparecía muy vinculado a la idea de lo sincrónico con clase expositiva, con espontaneidad, con autenticidad. Y en ese sentido, entonces, una de las explicaciones que se daban en el caso de muchos docentes y muchas docentes era, bueno, la espontaneidad es lo que permite y da lugar a las voces de los estudiantes, pero también permite al docente redireccionar su clase, ¿no? Esto de lo auténtico de las digresiones del docente, la necesidad de recuperar los aportes de los estudiantes, y entonces de alguna forma parecía la idea del tiempo compartido como el único garante posible de la intervención de las voces de los estudiantes. Esto a su vez sabemos que, bueno, oficia de termómetro, ¿no?, que justamente permite que conoce cuál es el estado de conocimiento, de apropiación de los contenidos en el dictado de la clase. Sin embargo, todos los que hayan hecho, a esta altura creo que fuimos todos, algún encuentro sincrónico en la virtualidad, habrán notado que no funciona del todo así, y una expresión muy común es, hay algo que se pierde, ¿no? Hay algo que falta, hay algo que se pierde, hay algo que no está. Motivos, bueno, muchos, ¿no? Uno podría decir la presencia física que varía, el lenguaje de los cuerpos que no está, la construcción de un sentido de grupalidad, la dinámica grupal que se construye en las aulas, los tiempos que se negocian de manera tácita y que en este contexto se revirtúa, no se desvirtúa, y todos los emergentes propios de un espacio colectivo y sincrónico como el aula, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo pensamos lo espontáneo en la virtualidad? ¿No? ¿Desaparece? ¿Lo resignamos? ¿Qué hacemos con esto? Y creo que esta experiencia que trae Melina demuestra que no es necesario perderlo ni renunciar a esto, sino que en tal caso resignificarlo como objetivo o como deseo de lo que es una clase rica, ¿no?, potente. Por eso, más que de definición, hablamos de representación de lo espontáneo, y podemos decir que en muchas charlas con docentes surgía asociado, como decíamos antes, a la idea de lo auténtico, ¿no? Entonces, bueno, que es una participación genuina, auténtica del estudiante, es solamente aquella que se da a partir de la pregunta, ¿no?, de la intervención en la clase, de la exposición de un docente. No necesariamente, ¿no? En este caso, lo que hizo Melina fue pedirles que construyan una especie de objeto de estudio, de objeto de análisis, en una especie de clase invertida, como decía Marcela anteriormente, y que fueran con eso al encuentro sincrónico, y que justamente esa producción fuera la que traccionara la clase, ¿no?, la clase síncronica propiamente dicha. Bueno, creo que en este sentido entonces la decisión, y vamos a ir abreviando, muy acertada de Melina, consistió en poder definir en qué momento de la actividad
ella establecía la sincronía como pauta de actividad, ¿no? O sea, en qué momento, en qué tiempo de la actividad, de la consigna planteada, ella proponía el encuentro con el grupo. Me parece que la posibilidad de pensar cuándo decidimos hacer ese encuentro sincrónico es una variable que puede mover muchas piezas de lo que, digamos, de una actividad, y que no solamente reconfigura, permite jugar un poco con el rol del estudiante, sino también con el rol del docente y de los contenidos. Entonces creo que en ese sentido no solo logró un taller, sino que además logró repensar y reubicarse ella como docente y a los estudiantes también en torno a la construcción de su propio conocimiento y del objeto de estudio mismo, ¿no? que ella estaba planteando. Creo que eso es una de las cosas potentes que rescatamos de tu actividad, Meli. Ahí, ¿escuchás? No se escucha. Bueno, gracias. Y te escuchamos perfecto, todo perfecto estuvo, quédate tranquilo. Muy rápido. Así. Gracias, Pati, estuvo impecable y por las dudas de que se te caiga. Y bueno, mientras tanto, nada, va apareciendo algún comentario por ahí en el chat, que todos lo vemos, y si Ceci Cerrota va a presentar la experiencia de Mariana, que anda por ahí, la veo a Mariana, no la veo a Ceci. ¿Ahí me escuchan? ¿Empiezo a hablar? Dale, dale. ¿Me escucha bien? Bueno, nosotros estuvimos pensando como algunos criterios de por qué nos parecía relevante la experiencia de Mariana. Y entonces partimos con los equipos de referente en pensar que cuando nosotros hacemos encuentros sincrónicos, estamos usando una tecnología que está detrás, que es Internet. Y Internet es metáfora de red, ¿no? Y para, todos los que somos docentes, investigadores, la red es sinónimo para nosotros de construcción colectiva del conocimiento, o sea, nos habilita la red unas formas de construir conocimiento que son diversas, ¿no? Que son distintas a las otras formas analógicas que teníamos. Entonces, nos parece que cuando nosotros, queríamos tomar la metáfora de que estamos haciendo sincronía, pero usando Internet. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué esta práctica de Mariana es creativa, diríamos, en relación con esta metáfora de la red que estamos usando? Y que eso es paradojal, porque cuando la gente hace sus primeros pasos en los entornos virtuales, se desdibuja totalmente la metáfora de la construcción colectiva, como hasta los estudiantes demandan una relación uno a uno con el docente, tenemos miedo de lo grupal, o sea, justamente no llevamos adelante la metáfora que tiene la Internet detrás. Entonces, bueno, pensamos como algunos ejes que nos permiten valorar esas prácticas, criterios más que ejes, que cuando nosotros usamos la red, nuestras clases tendrían que tener algunas cosas que favorecen la construcción colectiva. Entonces pensamos como algunas frases, que la red nos permite conectar lo que está disperso, y por otro lado nos permite dispersar lo que estaba concentrado. También nos permite traer cerca lo que estaba lejos, y nos permite llevar lejos lo que nosotros tenemos cerca. Entonces esa sería como los criterios que pensamos para valorar, diríamos, la experiencia de Mariana y de otros tantos docentes que tenemos. Entonces, a ver, tomando esos 4 criterios y pensando que la creatividad es contextuada y situada, ¿no? Contextuada a la trayectoria que cada docente tiene con la experiencia de tecnología, contextuada a la disciplina que está enseñando. Nosotros nos parece que la experiencia de Mariana cumple el tercer criterio, trae cerca lo que está lejos. Entonces, ¿por qué? Uno, porque es como que Mariana, cuando vos pensás clase sincrónica, videollamada, nunca te esperás que alguien pretenda hacer un trabajo grupal en eso. Entonces nos trae cerca una práctica pedagógica que está medio lejos de la representación que en este momento o de lo que nos estamos animando a hacer. Entonces, nos está trayendo con la virtualidad esa experiencia de grupalidad que ella necesita en su materia. Y por otro lado, digamos, la otra dimensión es
que justamente esta actitud de tratar de tensionar el formato establecido o hegemónico, porque digo, el formato hoy que se instala como hegemónico en los Zoom es alguien hablando y los demás escuchando, digo, como estamos ahora, digo, ese es el formato hegemónico. Entonces, este empecinamiento que tiene Mariana en tratar de generar grupalidad en algo que no lo favorece, es el mismo empecinamiento que ella y todo el colectivo que representa con este contenido que enseñan, que es la ESI, ¿no? Entonces, la ESI también todavía es algo que hay que traer cerca y que está lejos en las escuelas. Entonces, digo, hay un valor desde lo didáctico que también se vincula con este contenido y con lo que transmiten en este intentar, en hacer, en probar, en equivocarse, nada más. Así que ahora escuchamos a Mariana. Gracias, Ceci, gracias a todas, a todos, a todos, porque es tan interesante escuchar cada experiencia, porque además uno termina como autocentrándose. Primero que mi experiencia no es mía, es de un equipo de profes, ahí están Paula Biller, Paula Di Marzo, que estamos, como supongo estarán cada uno de ustedes pensando cómo hacer para responder esas preguntas que necesitamos responder, adaptar en este momento, y justamente la experiencia de educar en sexualidad integral necesariamente nos lleva a poner el cuerpo, a poner las emociones, a reflexionar sobre nuestras propias experiencias, para poder atravesar algo que supere el como sí. Y en este sentido, en las experiencias presenciales disponemos de un montón de elementos, de prácticas, de experiencias que ya son parte de nuestro hacer pedagógico, y acá nos han dado vuelta la cabeza, pero cuando escuché a las compañeras dije, la verdad que no sé de qué nos quejamos, porque enseñar química, matemática y demás, la verdad que dije, bueno, me voy a correr de mi ombligo, y bueno, y justamente porque nos revela cómo construir vínculos, cómo saber qué le pasa a quien está del otro lado, cómo bueno, nos fuimos animando, es verdad, al principio nos salieron horribles. Esto que vamos a probar ahora con Paula y con Paula, que ahora después van a presentarse, si conocen las caras para quienes no las conocen. La primera fue, vamos a probar algunas cosas, y la segunda y la tercera ya estamos más animadas. Pero si les parece, hacemos un ejercicio de 5 minutos que probamos en estas semanas y que están lindos, por lo menos los estudiantes están contentos. Primero, vamos a habilitar como 2 recursos. Uno, el uso de chat, que empezamos a usarlo un poquito más. El uso de la división, de armado de grupos, como decía Ceci, con el Zoom, que aprendimos hace poquito, y ahora podemos compartir, y vamos a dividirnos en grupos con una excusa para poder volver rápido a esta sala central. Y después algunas intervenciones analógicas. El otro día hicimos un juego con una cuchara, cada vez que respondías, como una cosa que hacemos muy de puesta de cuerpo en las aulas, en la universidad, todos tenían una cuchara, y si respondía levantaban, y escribían una hoja y la ponían adelante. Vamos como recuperando algunos recursos analógicos que encontramos que advirtiendo a todo el mundo los elementos que tiene que tener, que además no son más que una cuchara, un marcador, un papel, podemos poner algo de la puesta de cuerpo y de las emociones que implica poner el cuerpo, jugar e interactuar de otro modo. Vamos a abrir el chat, y vamos a hacer 2 preguntitas nada más por una cuestión de tiempo, y ustedes lo que hacen es responder con 1 o 2 palabras lo que les surja de las consignas que les vamos a dar, que además las pensó Paula Di Marzo, que siempre piensa cosas bellas para conmovernos. Y ¿qué extrañan pisar tus pies o tus zapatos? Y pueden escribir. ¿Qué extrañan? ¿Cómo? No entendí la pregunta. ¿Qué extrañan pisar tus pies o tus zapatos en este momento de aislamiento, no? La arena, el pasto, el mar, el pasto, el césped, la biblioteca de UNAUR. La arena, el pasto, la escalera de la facultad, el mar, la arena, la pista de baile, la casa de amigos, el pasto, la tierra, el agua, mi pueblo de nacimiento, el acelerador del auto, qué bueno. La casa de amigos, el estacionamiento de UNAUR,
el pedal de la bici. Otra más. ¿Qué extrañan mirar tus ojos? El aire, el café del sábado. A mi mamá y a mi papá. El cielo, los paisajes, los estudiantes. Un paisaje a mis hijos. Mi familia, amigues, estudiantes, las montañas, pisar la escuela, los amigos, las plazas llenas de gente, la familia, amigos, mi familia, el mundo, los estudiantes, amigos, mi familia, las montañas, a ustedes. La salud, a mis sobrinos. Infinito, infinito. Gracias. Y ahora les vamos a proponer, vamos a armar grupos. De golpe, después vamos a contar cómo se hace, que es muy sencillo. Se van a encontrar, yo voy a armar 5 grupos automáticamente, cada quien va a estar al azar, dividido en aulas, y yo les voy a dar una consigna ahora, y en 5 minutos van a volver a la sala central, porque yo lo voy a configurar de esta manera. Les va a venir un aviso, 1 minuto antes de la vuelta, les avisa que les queda 1 minuto, cosa de que vayan redondeando. Yo les voy a dar la consigna ahora de lo que tienen que compartir, y lo único que les pido es que busquen una persona que sea vocera, que sea la que hace la puesta en común cuando volvemos a la sala central, ¿sí? La consigna va en la misma línea y es: extrañan sus cuerpos de la vida cotidiana en la UNAUR. Extrañan sus cuerpos de la vida cotidiana de la UNAUR. La idea es que se encuentren, compartan qué extrañan, y alguien pueda hacer una síntesis, y cuando volvemos al espacio de puesta en común que solemos usar en la presencialidad, podamos compartir eso. ¿Estamos listos? ¿Listas? Vamos a ver cómo sale. Van a tener que aceptar. Reciben un botón que tiene que decir, creo que dice Join. Bueno, hacemos una... A ver si ya están todas. La idea es una excusa esto, pero es una hermosa excusa también compartir que extrañamos, ¿no? Darnos ese momentito. Si les parece, hacemos hoy a 5 grupos en menos de un minutito, alguna referencia a lo compartido. ¿Quién quiere empezar? Bueno, Si quieren, nuestro grupo tenemos 2 personas que todavía no fueron a dar clase nunca, arrancaron en la virtualidad, o sea que no pueden extrañar todavía, quieren salir para ir, o sea que extrañan ir, salir. Y después el resto extrañamos los encuentros, las caminatas, los pasillos, los abrazos, recorrer, abrazar gente, ¿vieron? Esa idea de caminar, recorrer, abrazo, encuentro, se repiten todos, que extrañamos eso. Gracias, Ceci. Bueno, nosotros que éramos Titi, Virginia, Marcela, Antonio y Jorge, aparecieron muchas sensaciones, extrañamos los nervios antes de empezar la clase, esos primeros segunditos hasta que uno se suelta y la cosa fluye. Extrañamos los mates con los alumnos, y no sabemos si volveremos a ellos, pero se extrañan. Algo que decíamos como rasgos muy UNAUR, esto que cuando empieza la clase los estudiantes llegan y te dan un beso muchas veces, y los abrazos que también circulan por los pasillos. Jorge traía esto de caminar en el aula, esas son las principales sensaciones. Los ojos de nuestros alumnos cual tribuna, decía Titi en su metáfora futbolera, continuando con el inicio. Esas cosas extrañamos. Gracias, Meli. Bueno, nosotros éramos 10, y también interesante, 3 profes nuevas que cambiaron la palabra extrañar por la palabra ansias. Estuvo interesante el deseo de arrancar, más que aquello que se extrañaba. Sus extrañadas eran relacionadas con ellas como alumnas, y lo que circuló fue la energía. Se extrañaba la energía de la universidad, se extrañaba el dar clases, esto de encontrarte con la cara del otro, el comprender las preguntas, esas que incomodan, que generan conocimiento. Otro de los profes dijo el estacionamiento, desde la entrada hasta el final, poder mirar en su amplitud el estacionamiento. Esas fueron algunas de las cosas lindas que surgieron. Gracias, Camila. Quedarían 2 grupos. Siempre hay algún grupo que no quiere compartir sus
A mí me tocó en representación de mi grupo. Yo soy nueva, así que soy de las que todavía puedo cambiar, digamos, las palabras extrañar por ansiedad. Y bueno, en cuanto a la gente de mi grupo, muchos opinaron que extrañan los pasillos, los rituales de ir a la cafetería, tomarse un café, llegar a la facultad y encontrarse con algún evento, cosas que, o sea, eventos, digamos, que no sabías que estaban en la facultad, extrañaban los alumnos, verlos, hablarlos, saludarlos, ayudarlos, y no me acuerdo qué más me dijeron, pero básicamente es. Está silenciada, Mariana no se escucha. Que creo que falta un grupo, si tienen ganas de compartir. ¿Puedo agregar algo chiquito que olvidé? En realidad, algunos docentes que teníamos muchos años ya de cuando trabajábamos solo en Vergara, o en algunas aulas pequeñitas, también extrañamos la sorpresa de verla crecer, la universidad, ¿no? Que siempre paredes con colores nuevos, espacios nuevos, lugares lindos, cortinas, todo lo que hace a trabajar bien en un espacio genial como es la universidad. Eso también extrañamos, y bueno, me lo había omitido antes. Bueno, yo cuento del grupo en el que estaba, si quieren, o querés contar, Carlos, que ahí te vi también como para arrancar. Sí, cortito igual. Dale. Para no demorar, dijimos distintas cosas que tenían que ver con ponerle el cuerpo a estar, y Laura observó con súper lucidez y agudeza que todos dijimos cosas que no tenían que ver con los contenidos conceptuales, y gran verdad, ¿no? Como que lo que extrañábamos no era una cuestión como ni técnica, ni conceptual, ni pedagógica, sino todo eso otro que tanto es. No sé si se entendió, porque un poco, lo quise resumir demasiado tal vez. Absolutamente. Pau Bilder, que estuviste haciendo esta experiencia conmigo la primera vez, hicimos cada lío, nos decía la gente en el medio, no sabíamos en qué grupo estaba, bueno, pero nos aguantaron, ¿no? Sí, estuvo bueno, hola a todas, todos. Estuvo bueno experimentarlo porque, bueno, la otra vez nos quedamos con Mariana como en el grupo, digo, no estuvimos en ningún grupo y estuvo bueno experimentar estar en un grupo. Algo por ahí de lo que pasó ese día que me parece interesante, que recuerdo, fueron dos cuestiones. Por un lado, que lo valoraron las alumnas cuando volvieron, lo valoraron y dijeron, bueno, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿No? Porque lo hicimos hace un par de semanas, y dijeron, ¿y antes no? ¿Por qué? Bueno, apareció esto, ¿no? Bueno, ya sabemos, porque estamos conociendo estos modos, porque estamos todos transitando todas, pero bueno, apareció esto, como que les resultó. Y fue un ratito también, fue cortito, pero les resultó. Y otra cosa que pasó, muy interesante, digo, la ESI es transversal, la ESI supone que articulen distintos docentes, y pasó que en un grupo quedaron dos chicas, incluso una no tenía cámara, una de inglés, de la carrera de inglés, otra de literatura, y se compartieron un cuento que está en inglés y que está en castellano para trabajar violencia de género, y pensaron dos o tres cuestiones de cómo lo trabajarían en un ratito. Entonces, digo, nos pareció maravilloso como en un ratito de un encuentro pudo pasar algo de lo que la ESI supone que tiene que pasar en la escuela, ¿no? Pudieron pensar algo, alguna cuestión. Entonces, digo, claramente son los primeros ensayos, pero permitió ver como esto, ¿no? La posibilidad de encontrarse y digo, con lo que implica, ¿no? Poner en juego la afectividad, el encuentro, algo que hoy no está dado en la presencialidad, pero también permitió trabajar, digo, como laburar algo de lo que esperamos a veces que pase en el aula. Entonces, en eso estuvo buenísimo en ese sentido, digo, como experiencia. Y después, bueno, creo que algo de esto, ¿no? Como la ESI, me parece que es lo que planteaba, no me acuerdo, Carolina, creo recién, esto de qué extrañamos
de la vida de la universidad y aparece la afectividad, aparece el encuentro con los otros, las otras, y algo de esto la ESI lo pone en relevancia, ¿no? Todo el tiempo estamos, la afectividad y lo que tiene que ver con las emociones y la posibilidad de expresar lo que nos pasa es relevante para la ESI, y me parece que algo de esto se puede poner en juego a partir de armar estos grupos, ¿no? De esto que estamos probando, ¿no? Cómo puede aparecer algo del encuentro con el otro, y en ese encuentro, bueno, que la afectividad esté allí presente. Son ensayos que vamos haciendo, pero bueno, nos gustó a nosotras, me gustó haberlo vivido hoy, y algo de lo que trajeron los alumnos fue esto, ¿no? Como que les resultó valioso poder encontrarse incluso sin verse, algunos intercambiando a través del chat, bueno, del modo en que algunos podían, ¿no? Que quizás no era el ideal. Así que bueno, en ese sentido. Gracias, Pau. Muchísimas gracias. Si quería sumar algo, solo decir de la herramienta que hay un montón de cosas para aprender que no hemos podido todavía, pero por ejemplo se puede circular por los grupos, como sumándose los grupos, se puede dividir los grupos no aleatoriamente, sino organizándolos. Hay cosas que vamos a aprender porque mirando hay cosas, así que compartimos los tutoriales, y si alguien aprende algo más de esto, acá estaremos de nuevo para seguir encontrando las perlitas de estas plataformas y aplicaciones. Gracias. Bueno, muchas gracias. Hoy Mariana decía que estaba emocionada de compartir, decía en un intercambio que tuvimos, emocionada de poder compartir cuestiones vinculadas a las tecnologías, y en realidad es porque se animaron a probarlas, porque buscaron algo que no les cerraba en lo que tenían, porque decidieron pensar una propuesta pedagógica y encontrar la herramienta más adecuada para llevarla a la práctica. Y en realidad es eso, porque lo que importa no es la herramienta, sino cómo usamos la herramienta, ¿no? Eso que todo el tiempo estamos pensando, planteando, discutiendo. Así que, bueno, genial, y además muy linda la experiencia, ya lo dijeron todas, así que nos va a quedar eso para irnos al fin de semana con esa linda experiencia de haber compartido y tratado de sentir el cuerpo, o por lo menos pensar en la sensación del cuerpo, que tiene una mediación importante, pero se acerca más, sin duda. Bueno, si les parece, ahí tenemos a Luz y a Milka. Milka va a presentar su caso, y Luz ahí adelante con la presentación. Bueno, buenas tardes. Después de la experiencia, venimos un poco desde el Instituto de Salud Comunitaria a presentar una materia que unifica las dos carreras de este instituto y todas las próximas carreras que vendrán. Todos los alumnos y estudiantes pasan por esta materia. En este caso, esta corte tiene más de 1.100 estudiantes y 24 comisiones, 11 docentes, bueno, un despilfarro de gente y contenidos. La hemos elegido aparte porque comunica las dos carreras, porque la creatividad en este caso está puesta en favor de la organización y de llevar adelante, esta materia tan importante, inicial, para todos los estudiantes del Instituto de Salud Comunitaria. Y Milka nos la va a presentar. Gracias por el aporte, Milka. Gracias, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Díganme si se escucha bien, si ven bien la pantalla. Sí. Bueno, perfecto. Un poco el título, ¿no? Cómo la virtualización nos estructuró, que fue lo que pasó en nuestro caso, y que no hicimos más que seguir los lineamientos que nos sugirieron acá en estos encuentros de los días viernes, ¿sí? Bueno, como decía Luz, esta materia es una materia introductoria, ¿sí? Actualmente para el primer año de las carreras de enfermería y kinesiología. Es una materia promocionable que se cursa una vez por semana durante 4 horas y comprende una instancia teórica y práctica. ¿Sí? Es una materia netamente conceptual.
El objetivo es que los estudiantes se puedan aproximar al campo de lo que es la salud comunitaria a través de distintos conceptos, como pueden ser Estado, políticas públicas, sistema de salud, acceso, equidad, etc. ¿Sí? Vemos distintas categorías conceptuales. Ellos no vienen, ¿sí?, con los conocimientos previos, pero sí tienen toda una trayectoria como usuarios del sistema de salud y como ciudadanos, donde todas estas categorías los atraviesan y los han atravesado. Y en cada clase siempre trabajamos un concepto. Todos los conceptos se relacionan entre sí, del primero al último, ¿sí?, en una instancia recursiva los podemos ir viendo, hilando continuamente a lo largo de toda la cursada. Bueno, ¿cómo nos organizamos en el marco del COVID-19? Como dijo Luz, actualmente tenemos 1.156 estudiantes, por eso me sorprendía cuando Marcela presentó que dijo que eran 15. Nosotros tenemos 1.156 estudiantes, y también para aclarar que son ingresantes a la vida universitaria, ¿sí? No solo tuvieron que debutar con este marco, ¿no?, de la epidemia en lo que es la virtualización, sino también que ingresaron a lo que es la vida universitaria, bueno, con todas las características y dificultades y ansiedades que se pueda presentar. Tenemos 24 comisiones, y un equipo interdisciplinario de 11 docentes, que está compuesto por trabajadoras sociales, médicos, una kinesióloga, una nutricionista, comunicóloga. ¿Cómo nos organizamos? Nosotros salimos con un paquete, ¿sí? Nos estructuramos de esa forma. Salimos los lunes a las 0 horas, con siempre las mismas clases de esta manera. Tenemos un video donde alguno de nosotros presenta el tema y el encuadre de trabajo de la semana. Tenemos una hoja de ruta donde se señalan los distintos pasos que los estudiantes tienen que realizar y también el orden. Bibliografía, ¿sí?, que está acompañada con una guía de preguntas y de reflexión, que no la deben entregar, sino que es para uso de ellos, para buscar lo más representativo y para poder guiarlos en los textos. Tenemos actividades que estas se desarrollan en cada una de las comisiones y que ahora las voy a explicar dentro de un rato. Y tenemos un PowerPoint de cierre, ¿sí?, con los aspectos principales del tema, que a veces los acompañamos con algún video alusivo al concepto que estamos trabajando, y un glosario que se actualiza cada semana. Durante la semana, en cada comisión, los docentes trabajan con su propio estilo, ¿sí? Todos subimos la misma actividad, que la trabajamos mediante la herramienta de tarea o la herramienta de foro. Y lo que hacemos son ejercicios para poder aplicar los conceptos. Estos ejercicios, algunos tienen una instancia de autocorrección, donde la semana siguiente subimos las respuestas de los ejercicios que dimos. También hacemos devoluciones mediante audio, mediante mensajes, mediante videos. Ante esto me parecía muy importante lo que decía Melina Puig. Muchos de nosotros nos abrimos canal de YouTube que no teníamos, y aprendimos esto de incrustar el video, ¿sí?, para que el estudiante nunca tenga que salir del campus para poder realizar sus tareas y para poder adquirir distintas herramientas. Y el fuerte es aplicar conceptos. Antes del parcial nosotros tuvimos 6 ejercicios de aplicación de conceptos, y esto hizo que pudiéramos ir monitoreando, haciendo la evaluación desde la primera semana de clases, y también hizo que nosotros como docentes estuviéramos tranquilos, y también los estudiantes tranquilos y preparados para la instancia de parcial. Después trabajamos a partir de la tercera clase con el BBB, ¿sí?, lo aprendimos a utilizar, y lo que realizamos ahí son, primero que nada, es un espacio de encuentro, y cada uno trabaja como quiere ese espacio de encuentro, ¿sí? Se puede utilizar un PowerPoint, o presentamos videos o casos para hacer ejercicios en el momento y que los estudiantes los puedan resolver. También tenemos chats de 1 hora de consulta fija por la semana, y esto sobre todo funcionó mucho al inicio de la cursada. Yo personalmente dejé de utilizar el chat porque me parecía que
las preguntas y que los estudiantes hacían directamente con el Big Blue Button, ¿sí? Lo podíamos resolver ahí. Pero hay compañeros que siguen con lo que es la instancia de chat. Y también en el marco del COVID-19, la epidemia a nosotros nos da mucho material todo el tiempo para trabajar los distintos temas que presenta nuestra materia. Entonces, a veces cuando estamos terminando la semana, para seguir en contacto con los estudiantes, los saludamos, deseándoles un buen fin de semana, y les compartimos algún link de alguna nota periodística, que puede ser de su interés relacionado al tema que se vio esa semana. ¿Qué cambiamos en este contexto? Principalmente la bibliografía, ¿sí? Esto que nos dijeron bien en el primer encuentro. No se trata de revolear PDFs, ¿sí? Entonces, este deseo que siempre teníamos de armar fichas, que nunca lo pudimos hacer por falta de tiempo, ahora lo empezamos a hacer. Y hasta ahora la mitad de la bibliografía, lo que hicimos fue armar fichas nosotros, ¿sí? Estamos a contrarreloj armando fichas para que ellos no tengan tanto material para leer, para que no sea tan complejo, y lo que hacemos es hacer una mediación de ese material para que ellos lo puedan aprovechar de la mejor manera. También, como dijo Melina, la mayoría utiliza su celular, lee del celular. Y otra cuestión, nos reunimos, ¿sí? Nosotros somos actualmente 11 docentes, y con suerte nos juntábamos 2 o 3 veces en el año, porque nunca teníamos tiempo, porque todos tenemos otros trabajos, porque vivimos en distintos lugares. Entonces, cuando un docente empezaba a trabajar en la materia, lo que hacíamos era hacer como una bajada, sugerencias de cómo trabajar, poder compartir PowerPoint entre nosotros, y decirle, mirá, el estudiante se tiene que ir de esta clase sabiendo esto, esto y esto, ¿sí? Como resaltando los objetivos de la clase. Pero no teníamos mucha instancia como de reflexión, de intercambio. Y ahora la virtualización lo que hizo fue que nos juntemos, ¿sí? Nosotros todos los domingos a las 18 horas nos reunimos virtualmente para poder discutir la planificación y tomar decisiones. Conclusiones, ¿sí? Salir con una misma planificación permite la colaboración mutua. Todos los que estamos en esta materia trabajamos en el sistema de salud en distintas estructuras, realizando distintas actividades, pero hay compañeros que están muy complicados, ¿sí? En este contexto, trabajando en la gestión pública, trabajando en el territorio. Entonces eso nos permite tener una planificación en común. Podemos, si alguno no puede, ingresamos esa semana a su aula para colgar actividades, o si no puede dar su clase virtual, lo invitamos, ¿sí? Algunos de los que damos clase virtual, invitamos a los estudiantes de esa comisión esa semana para que puedan tener también un apoyo respecto al tema que se está trabajando. Estamos pensando, ¿sí? Evaluar esta cursada virtual para ver qué tenemos que cambiar, qué tenemos que ajustar. Estamos más cansados, ¿sí? Como estamos todos, sabemos que la virtualización nos demanda mucho más. Estamos más organizados y más unidos. Esto que ustedes nos habían dicho al principio, bueno, de acá vamos a salir mejores, no tengo duda, era una materia bastante organizada, pero ahora estamos muchísimo más organizados. Y no quiero dejar de decirlo, si bien todos los viernes lo decimos cuando nos despedimos, quiero agradecer mucho al equipo técnico y pedagógico por su escucha activa, permanente, y todo el acompañamiento que hacen, ¿sí? Nosotros escuchamos a los estudiantes, pero ustedes nos escuchan a nosotros, y hacen que no nos sintamos solos, ¿sí? Y que podamos trabajar cada vez mejor. Gracias. Bueno, gracias a vos, Milka. Bueno, nada, un gusto ver lo que están haciendo, escucharlas, escuchar esa organización, escuchar ese despliegue, escuchar qué les sirve, lo que el equipo está haciendo, acompañando. Así que está buenísimo ver esas, ¿no? Poder notar las diferencias, poder aprovechar lo que decíamos antes, poder copiarnos, poder valorar lo que están haciendo compañeros que no podemos ver en este momento ni tocar en la
universidad, como decíamos antes, pero sí nos podemos encontrar acá cada viernes o más allá de eso. Así que, bueno, muchas gracias a vos, Milka, al equipo, y a Luz con la presentación y con todo el trabajo que hizo atrás para que esto fuera posible, que tuvo su vuelta, como se imaginarán. Bueno, y a cada una de las compañeras que presentó, a cada uno de los casos que presentaron, a cada una de las compañeras de las referentes, a los referentes y referentas, que están los y las que estuvieron también atrás de estas presentaciones, de este acompañamiento. Y bueno, otro viernes, otra semana que se va, más días sumados en este aislamiento. Gracias a todos y todas por estar, y bueno, a disfrutar del fin de semana y a reencontrarnos en la semana que viene, a lo largo de la semana.